Está del otro lado el referente de Argentinos por la Educación, un experto en educación, Flavio Buccino. Hace tiempo que no hablamos, pero recuerdo hace años hablar con Flavio sobre educación. Buccino, ¿qué tal? Buen día, Luis Gasulla te saluda. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo andás? Buenos días para vos y tu audiencia. Gracias por atendernos. Flavio, ¿debe ser un servicio esencial la educación en la Argentina? Mira, esta es una decisión desde el ámbito de la política, desde el ámbito digamos, que puede ser tanto legislativa como del Ejecutivo. Hoy existe ya una norma que podría declarar un servicio esencial, no para siempre, sino por tiempos limitados. La misma norma de la Ley de Contrato de Trabajo lo habilita. Solo tendría que fundamentarla bien el gobierno para definirla como servicio esencial durante un tiempo. Lo interesante acá es que la gente entienda qué es un servicio esencial. Un servicio esencial se define así alguna actividad humana que necesita sí o sí el ser humano que se mantenga en el tiempo y sin ninguna interferencia, ningún corte en el servicio. En todo caso, la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, que de alguna manera regula a nivel mundial estas cuestiones, plantea que hay dos tipos de servicios esenciales, los que deben ser nombrados siempre. Un ejemplo clásico es: un hospital no puede cerrar. Un hospital debe tener por lo menos guardias mínimas para recibir a los enfermos y atenderlos inmediatamente. Una empresa de energía no puede, frente a un conflicto de sus trabajadores, bajar las palancas y dejar sin electricidad, por ejemplo, una ciudad, etcétera, etcétera. En este caso, la OIT no pone entre estos términos a la educación. Hay países que han intentado hacerlo, como por ejemplo Ecuador, con funcionamientos, más o menos. Por momentos ha funcionado, al principio funcionó muy bien en la época de Correa, del primer gobierno de Correa, después fue como flexibilizándose la norma. Y lo que hay que entender en concreto, y en definitiva para aquel que nos está escuchando, es que la verdad que declarar el servicio esencial tampoco inhibe el conflicto. Lo que hace es regular la huelga de los docentes. Es decir, de una escuela de 14 maestros pueden parar 10 o pueden parar 4. Ahora, pero pueden Flavio, parar todos. Sí. ¿Vos crees que los paros que están amenazando son por una cuestión salarial o tiene que ver la política? ¿O una cuestión de que los sindicalistas son militantes del kirchnerismo, como es Baradel? Hay que mirar, a ver, yo lo que pediría siempre cuando hablamos de esto es: hay que mirar cuál fue la inflación de diciembre, enero y va a ser la de febrero, y cuáles fueron los ajustes al salario no de los docentes, de todos los trabajadores del país por este tema. Seguramente siempre, o por lo menos siempre hay política detrás, siempre hay decisiones políticas que tienen que ver con posicionamientos, de los sindicalistas, para decirlo de una manera, y no estoy hablando solamente de los de educación, con los cuales vos sabés muy bien, Luis, que yo no tengo una gran llegada, no es que son mis grandes amigos, nada que ver. Ahora, frente a una situación como la que ocurre hoy en el país, me parece que esta situación hoy por hoy tiene más que ver con una situación de salarios. Y mira, y esto se muestra muy fácil en algunos elementos. Frente a la caída del FONIT, hay provincias que ya están resolviéndolo pagar con sus propios fondos, ¿sí? Van a conseguir de alguna manera pagarlo, no van a pagar el total en algunas de ellas, pero van a pagarlo con sus propios fondos. Hay provincias en las cuales se ha logrado a lo largo de estos últimos años que todos los aumentos de salario y todas las cuestiones que tienen que ver con el salario de los docentes sean en blanco, no en sumas fijas, ni en bonificaciones, ni nada por el estilo. Hay una provincia, la de Catamarca, en este caso,
que cerró acuerdo de los 5 gremios, 3 firmaron y 2 no. Y los 2 gremios que no firman tienen que ver directamente con que la discusión ya no es si me aumentas, si me vas a pagar o no me vas a pagar el FONIC con fondos propios y si me vas a pagar una parte. No, si va el salario o no va el salario. No quieren perder los docentes la posibilidad de que se deje de o sea, que en ese caso se vuelva a pagar en negro o en bonificaciones o en sumas fijas cuando digamos, la lógica de su lucha durante los últimos años fue que el salario fuese todo en blanco. Digo, y puede que haya paro ahí por ese motivo. Digo, el conflicto es un conflicto y hay que tratar de resolverlo. Yo creo que la mejor manera es que no pegara la mejor manera de esto es que no pegara en el tiempo material de clases de los pibes. Esto sin lugar a dudas. Ahora, también los gobiernos tienen, digamos, la necesidad, la posibilidad y la obligación de sentar a la mesa a todos los que están en conflicto y encontrar soluciones a estos problemas. Creo que la mayoría de las provincias lo están haciendo. Por lo tanto, me parece muy bueno que las provincias se hayan hecho cargo. Creo que el gobierno nacional debe entender que la educación sigue siendo una responsabilidad concurrente y que no puede deshacerse del tema educativo diciendo le corresponde solamente a las provincias. Tanto constitucionalmente como en la Ley de Educación Nacional, el planteo es nación y provincias son responsables indelegables y tienen una responsabilidad concurrente sobre el servicio que sobre el servicio que brindan las escuelas y en todo caso sobre la educación en todo el país. Ahora, Flavio, ¿qué tal? Agustina Girón te saluda, buen día. ¿Qué tal, Agustina? ¿Cómo andas? Bien, gracias. En este contexto que explicás tan bien, pero también tan complejo, ¿a qué consenso no se puede llegar teniendo en cuenta? Mira, hablaba esta semana con otra especialista también en educación que me decía, los gremios han llevado la situación a un extremo, pero también es verdad que los sueldos son muy bajos y hoy la educación está en una situación de calamitoso, ¿no? Digo, ¿qué se puede llevar esta situación a algún tipo de consenso para que los maestros, los docentes trabajen bien, pero la educación empiece a elevar su nivel? Porque hoy los chicos salen del colegio, lamentablemente en muchos casos, y ustedes desde Argentinos por la Educación han sabido mostrarlo en números, en informes, muchas veces muy mal, ¿no? ¿Se puede alcanzar algún tipo de punto medio y cuál sería la mejor manera dentro de este contexto tan complejo que vos muy bien describís? Mira, a ver, es buena la pregunta y es bueno el concepto que vos planteas de complejidad, porque generalmente simplificamos cosas que son muy complejas y que en la realidad están siendo cada vez más complejas. Te voy a proponer algo, pensar lo siguiente. El FONIC fue creado en el año 98 como un incentivo, ni un subsidio, ni un sobresueldo, ni nada por el estilo, un incentivo. ¿Para qué? Para poder aplicar la Ley Federal de Educación que venía en un sistema educativo destrozado desde el año 91 por la transferencia de servicios educativos a las provincias. Claro. Recuerden la ley de Caballo, digamos, las medidas de Caballo, enviando los servicios a las provincias y no enviándole ningún recurso para que las provincias pudiesen sustentar el mismo sistema que tenían hasta antes de esa decisión. Sí. En el año 98 se toma esta decisión, recuerden la Carpa Blanca, varios meses, casi años, o años mejor dicho, de Carpa Blanca, y se toma esta decisión y en realidad se la toma por 5 años. A partir del año 2003, cuando la ley vence, todos los gobiernos, absolutamente todos los gobiernos que hubo del 2003 hasta este último que tenemos hoy, prorrogaron por DNU el incentivo docente. Pero ya no estuvo atado y no estuvo condicionado a nada. Era una parte del sueldo de los docentes, solamente. Flavio, gracias. ¿Qué se podría hacer hoy? ¿Qué se podría hacer hoy con respecto a esto? Bueno, tomemos el FONIC y tomemos el objetivo que teníamos, como vos dijiste, Agustina, el objetivo inicial,
¿Qué cosa nos está funcionando mal? Hoy tenemos la posibilidad de armar un gran programa nacional de lectoescritura. Pongamos esa plata para ese programa e incentivemos a los docentes, digámosle pagando a los docentes a través del FONIC, pero ahora con un objetivo concreto que es lograr mejores, tener mejores logros en el ámbito de la lectoescritura y la comprensión lectora. Está bien, una propuesta concreta. Si la idea es sacarle plata a educación, ahí estamos en un problema. Ahora, si es mejorar la calidad del uso de esa plata, está bárbaro. Y me parece que en eso el gobierno puede estar tranquilamente trabajando en los próximos días. Gracias, Flavio, por tu información, por contestarnos todas las preguntas. Abrazo grande. Un abrazo para vos, Luis, y un saludo para